¿Quién es este personaje enigmático que aparece brevemente en las Escrituras y luego desaparece, pero cuya presencia resuena a lo largo de toda la Biblia? Melquisedec, un nombre que puede sonar desconocido para muchos, pero que encierra un misterio profundo y una relevancia sorprendente. Este rey sacerdote, mencionado en Génesis 14, 18-20, surge de las sombras para encontrarse con Abraham y, de repente, desaparece nuevamente, dejándonos con más preguntas que respuestas. Sin embargo, su figura es clave para entender el plan divino y la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Melquisedec no es un personaje ordinario, su misma existencia desafía las convenciones de su tiempo. Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec combina dos roles que rara vez se unían en la antigüedad. Su nombre, que significa Rey de Justicia, ya nos da una pista de su importancia simbólica. No solo gobierna como rey, sino que también intercede como sacerdote, uniendo en sí mismo la autoridad civil y espiritual de manera que pocos otros en la historia bíblica lo han hecho. El encuentro entre Melquisedec y Abraham no es un mero accidente, sino un evento cargado de significado. En una época en la que la guerra y el conflicto eran comunes, Melquisedec aparece como una figura de paz y bendición. Ofrece pan y vino, símbolos que más tarde serán profundamente significativos en la fe cristiana, y bendice a Abraham, reconociendo la supremacía del Dios Altísimo. Este acto de bendición no es solo un gesto amistoso, es un reconocimiento de la autoridad espiritual que Melquisedec posee, una autoridad que incluso el patriarca Abraham, padre de muchas naciones, reconoce. Lo que hace a Melquisedec aún más misterioso es la ausencia total de información sobre su linaje, su origen o su destino. No hay registro de su nacimiento ni de su muerte, lo que lo convierte en una figura atemporal, casi celestial. Esta ausencia de genealogía ha llevado a muchos a especular sobre su verdadera identidad y a verlo como una prefiguración de Cristo, quien también es descrito como un sacerdote según el orden de Melquisedec en Hebreos 7:17. Pero, ¿quién era realmente Melquisedec? ¿Y por qué su breve aparición es tan crucial para nosotros hoy? Un encuentro divino, Melquisedec y Abraham. El encuentro entre Melquisedec y Abraham, narrado en Génesis 14, 18-20, es uno de los eventos más enigmáticos de la Biblia. Este momento no es solo una reunión entre dos figuras históricas, es un encuentro divino, lleno de simbolismo y significado. Melquisedec, como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sale al encuentro de Abraham después de que este último ha logrado una victoria significativa en la batalla. Pero lo que sigue es mucho más que un simple intercambio de palabras o regalos. Cuando Melquisedec ofrece pan y vino a Abraham, está entregando más que simples alimentos. Estos elementos, que más tarde se convertirán en símbolos centrales del sacrificio de Cristo, marcan este encuentro como un anticipo de algo mucho mayor que vendrá. El pan y el vino representan la vida y la redención, un tema que resuena a lo largo de toda la Escritura, culminando en la última cena, Mateo 26, 26-28. Este acto de compartir comida sagrada establece una conexión profunda entre Abraham y Melquisedec, un vínculo que trasciende lo temporal. La bendición que Melquisedec otorga a Abraham es un acto de reconocimiento espiritual que tiene un peso inmenso. Al bendecir a Abraham en el nombre del Dios Altísimo, Melquisedec no solo está reconociendo la fe de Abraham, sino que también está legitimando la misión divina de Abraham de convertirse en el padre de muchas naciones. Este momento también subraya la superioridad del sacerdocio de Melquisedec, que no depende de la descendencia levítica, sino de un llamado divino directo, como se refleja en Hebreos 7, 1-3. Este encuentro divino establece un precedente para el tipo de sacerdocio que será necesario para la redención de la humanidad. Melquisedec, como figura de Cristo, es el mediador entre Dios y el hombre, un papel que más tarde será cumplido plenamente por Jesús. Este encuentro, por lo tanto, no es solo un evento histórico, sino una revelación de la manera en que Dios planea interactuar con la humanidad a través de un sacerdote rey que no está limitado por las leyes terrenales ni por la genealogía, sino que actúa por mandato divino. Melquisedec en el Salmo 110, una sombra del Mesías. El Salmo 110 es uno de los textos más citados del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, y Melquisedec juega un papel central en este salmo profético. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec,
Salmo 110, 4, es una declaración que ha sido interpretada como una referencia directa a Jesucristo. Este versículo no solo conecta a Melquisedec con el Mesías, sino que también establece un vínculo inquebrantable entre el sacerdocio eterno de Melquisedec y la misión redentora de Cristo. El Salmo 110 presenta a Melquisedec como una figura que trasciende el tiempo y el espacio, un sacerdote cuyo mandato no tiene fin. Esto contrasta fuertemente con el sacerdocio levítico, que estaba limitado por la mortalidad y la imperfección humana. En cambio, el sacerdocio de Melquisedec es descrito como para siempre, lo que indica una autoridad espiritual que no puede ser revocada ni reemplazada. Este concepto de un sacerdocio eterno se convierte en un tema central en la carta a los Hebreos, donde se compara a Cristo con Melquisedec, Hebreos 7, 24-25. La inclusión de Melquisedec en un salmo que se enfoca claramente en el Mesías resalta la importancia de su rol como prefiguración de Cristo. Mientras que David, autor del salmo, habla de un Señor que se sienta a la diestra de Dios, también introduce la figura de un sacerdote rey que se asemeja a Melquisedec. Este vínculo entre Melquisedec y el Mesías no es accidental, es una revelación de cómo el plan de salvación de Dios estaba entretejido desde el principio, y cómo Melquisedec sirve como un precursor del Salvador. El Salmo 110, por lo tanto, no solo es un texto de alabanza o profecía, sino una declaración teológica que conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento de una manera única. Melquisedec, como sombra del Mesías, nos recuerda que la obra de redención no es algo que surgió de la nada, sino que fue planeada desde tiempos inmemoriales, con figuras como Melquisedec preparando el camino para la llegada de Cristo. Esta conexión profunda entre Melquisedec y Jesús subraya la continuidad del plan de Dios para la humanidad, una continuidad que es tan relevante hoy como lo fue en los días de Abraham. Si te ha gustado este video, dale un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y asegurarte de no perderte nuestros próximos contenidos. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga. El sacerdocio eterno de Melquisedec. El concepto de un sacerdocio eterno, ejemplificado por Melquisedec, es uno de los pilares sobre los cuales se construye la teología cristiana. A diferencia del sacerdocio levítico, que estaba basado en la herencia y limitado por la mortalidad humana, el sacerdocio de Melquisedec es descrito como eterno, sin principio ni fin. Este concepto se explora en profundidad en la carta a los Hebreos, donde Melquisedec es presentado como un tipo de Cristo, cuyo sacerdocio también es eterno, Hebreos 7:3. La eternidad del sacerdocio de Melquisedec no es solo una característica incidental, es un atributo fundamental que lo diferencia de todos los demás sacerdotes de la Biblia. Al no tener genealogía, Melquisedec no está limitado por las restricciones humanas, lo que lo convierte en un símbolo perfecto de la obra redentora de Cristo, quien es sacerdote para siempre. Esta eternidad implica que el sacrificio y la intercesión de Cristo son perpetuos, nunca cesan, lo que ofrece una seguridad y esperanza inquebrantables para los creyentes. El sacerdocio de Melquisedec también sugiere una autoridad que no está sujeta a las limitaciones humanas. Mientras que los sacerdotes levitas tenían que ofrecer sacrificios repetidamente debido a su propia imperfección, Melquisedec representa un sacerdocio perfecto y completo. Este concepto se ve reflejado en la obra de Cristo, quien ofreció un solo sacrificio para siempre, Hebreos 10:12. Así, el sacerdocio de Melquisedec es un precursor del sacerdocio de Cristo, que también es perfecto e inmutable. Finalmente, el sacerdocio eterno de Melquisedec nos enseña sobre la permanencia del plan de Dios. No es un plan que cambia o se adapta a las circunstancias humanas, sino uno que ha sido establecido desde el principio y que permanece constante. La figura de Melquisedec, por lo tanto, no es solo un personaje histórico, sino un símbolo de la fidelidad y constancia de Dios. Esta es la esperanza que los cristianos abrazan, un sacerdocio eterno, una salvación eterna y un Dios que no cambia. El misterio de su genealogía. Una de las características más intrigantes de Melquisedec es la ausencia total de información sobre su genealogía. En una cultura donde las genealogías eran de vital importancia, especialmente para el sacerdocio, el hecho de que Melquisedec aparezca sin un linaje conocido es un misterio profundo. Este detalle, lejos de ser trivial, ha llevado a muchas interpretaciones teológicas que ven en Melquisedec un símbolo de la naturaleza eterna y divina del sacerdocio.
La falta de genealogía de Melquisedec es significativa porque lo separa de los sacerdotes levitas, cuyo derecho al sacerdocio dependía de su ascendencia. Sin embargo, Melquisedec no es parte de esta línea, lo que sugiere que su sacerdocio no es terrenal, sino celestial. Esta idea se refuerza en Hebreos 7:3, donde se dice que Melquisedec no tiene padre, ni madre, ni genealogía. Esto lo convierte en una figura temporal, sin principio ni fin, que prefigura a Cristo, quien es también eterno. La ausencia de genealogía también podría interpretarse como un reflejo de la forma en que Dios obra en el mundo. Mientras que la humanidad se enfoca en las líneas de sangre y las herencias terrenales, Dios elige a quien quiere, independientemente de su origen. Melquisedec, al no tener una genealogía registrada, representa la elección soberana de Dios, un tema que se repite a lo largo de toda la Biblia. Es un recordatorio de que Dios no está limitado por las convenciones humanas y que su elección no sigue las normas de este mundo. Este misterio sobre la genealogía de Melquisedec también añade a su carácter una dimensión casi mística. Ha llevado a algunos a especular que Melquisedec podría haber sido una aparición divina o incluso una manifestación preencarnada de Cristo. Aunque estas teorías no pueden ser confirmadas, lo que es claro es que Melquisedec representa algo mucho más grande que un simple sacerdote o rey terrenal. Es una figura que nos desafía a mirar más allá de lo visible y a reconocer la obra eterna e inmutable de Dios en la historia de la humanidad. Cristo, un sacerdote según el orden de Melquisedec. El Nuevo Testamento, particularmente la carta a los Hebreos, nos revela algo asombroso: Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, Hebreos 7:17. Esto no es una mera coincidencia o un título honorífico, es una declaración profunda que conecta a Cristo directamente con este misterioso rey sacerdote. ¿Qué significa que Jesús sea sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden levítico? Para comprenderlo, debemos explorar las implicaciones de este vínculo. El sacerdocio levítico, aunque instituido por Dios, era temporal y imperfecto. Los sacerdotes levitas, siendo humanos, eran sujetos a debilidades y tenían que ofrecer sacrificios continuamente, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, Hebreos 7:27. En contraste, el sacerdocio de Melquisedec, y por lo tanto el de Cristo, es eterno y perfecto. Jesús, al ser sin pecado, no necesitó ofrecer sacrificios por sí mismo, sino que se ofreció a sí mismo una vez y para siempre por los pecados del mundo, Hebreos 9:12. Al decir que Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, la Escritura nos muestra que su sacerdocio no se basa en la descendencia o en la ley mosaica, sino en el poder de una vida indestructible, Hebreos 7:16. Esto establece a Jesús como el sacerdote supremo, uno que no está limitado por la muerte y cuyo sacrificio es suficiente para todos los tiempos. La obra de Cristo como sacerdote es, por tanto, una continuación del sacerdocio de Melquisedec, pero llevada a su culminación perfecta. Esta conexión entre Melquisedec y Cristo no solo refuerza la legitimidad del ministerio de Jesús, sino que también nos da una visión más completa del plan de Dios para la redención. A través de Melquisedec, vemos un adelanto del tipo de sacerdocio que Jesús inauguraría, uno que no está atado a las limitaciones humanas, sino que es eterno, perfecto y suficiente. Este sacerdocio según el orden de Melquisedec es una de las bases más sólidas de la fe cristiana, que nos asegura que en Cristo tenemos un intercesor eterno ante Dios. El templo invisible, el sacerdocio espiritual de Melquisedec. Melquisedec no solo es rey y sacerdote, sino que su sacerdocio se desarrolla en un templo que no es hecho por manos humanas. A diferencia del sacerdocio levítico, que operaba en el templo de Jerusalén, Melquisedec representa un sacerdocio que trasciende lo físico y apunta hacia un templo espiritual. Este concepto es crucial para entender cómo su rol prefigura el ministerio de Cristo, quien también ministra en un templo celestial, no hecho por manos humanas, Hebreos 9:11. El templo de Melquisedec no está limitado a un lugar específico, es un templo invisible, donde Dios es adorado en espíritu y en verdad, Juan 4, 23-24. Esto es un adelanto de lo que Jesús proclamaría siglos después, cuando dijo que el tiempo vendría en que la adoración no estaría ligada a un lugar específico, sino que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu. Melquisedec, por lo tanto,
es un precursor de esta adoración espiritual, libre de las limitaciones terrenales y centrada en una relación directa con Dios. Esta idea de un templo invisible también resuena con la noción del cuerpo de Cristo como el templo de Dios. En el Nuevo Testamento, los creyentes son descritos como piedras vivas, siendo edificados como una casa espiritual para ser un sacerdocio santo, 1 Pedro 2:5. Así como Melquisedec no necesitaba un templo físico para ejercer su sacerdocio, los creyentes, como parte del cuerpo de Cristo, son parte de este templo espiritual, donde Cristo es el sumo sacerdote. El sacerdocio de Melquisedec nos enseña que la verdadera adoración no depende de rituales o estructuras físicas, sino de una relación personal y espiritual con Dios. Este es el corazón del mensaje del Evangelio, una invitación a entrar en el templo invisible de Dios, donde no hay barreras, y donde todos pueden acercarse a Él a través del sumo sacerdote eterno, Jesucristo. La figura de Melquisedec, con su sacerdocio en un templo invisible, es un recordatorio de esta verdad eterna, que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en tiempos bíblicos. Un rey de paz y justicia. El nombre Melquisedec significa rey de justicia, y él es también conocido como el rey de Salem, que significa rey de paz, Génesis 14:18. Estos títulos no son meramente descriptivos, sino que encapsulan la esencia de quién es Melquisedec y lo que representa. En una era de conflictos y guerras, Melquisedec emerge como un símbolo de paz y justicia, atributos que más tarde se asocian profundamente con Jesucristo, quien es nuestro príncipe de paz y justicia nuestra, Isaías 9:6, Jeremías 23:6. Como rey de justicia, Melquisedec nos muestra que la justicia no es simplemente un conjunto de leyes o normas, sino un estado del corazón y una manifestación del carácter divino. La justicia de Melquisedec es una que va más allá de lo legal, es una justicia que está arraigada en la verdad y en la rectitud. Esta misma justicia es la que Jesús vino a cumplir y a ofrecer a la humanidad. No es coincidencia que Jesús haya sido descrito como justo en sus actos y en su naturaleza, reflejando el mismo estándar de justicia que Melquisedec representaba. La paz que Melquisedec trae como rey de Salem no es solo la ausencia de guerra, sino una paz profunda, un estado de bienestar y plenitud que solo puede venir de Dios. Esta paz es también un reflejo de la obra de Cristo, quien vino a reconciliar al mundo con Dios, trayendo paz a través de su sacrificio, Romanos 5:1. La paz de Melquisedec, por lo tanto, no es una paz temporal o superficial, sino una paz que anticipa la reconciliación final que Cristo lograría en la cruz. Melquisedec, como rey de paz y justicia, nos ofrece un modelo de lo que significa vivir bajo el gobierno de Dios. Es un recordatorio de que en el reino de Dios, la justicia y la paz no son aspiraciones lejanas, sino realidades presentes que son accesibles a todos los que buscan vivir de acuerdo con los principios divinos. Su reinado es un anticipo del reinado de Cristo, donde la paz y la justicia serán finalmente y eternamente establecidas. La ofrenda de pan y vino, un simbolismo profundo. El acto de Melquisedec al ofrecer pan y vino a Abraham es uno de los gestos más simbólicos en toda la Escritura. Aunque aparentemente simple, esta ofrenda está cargada de significado y prefigura un acto mucho más grande que ocurriría siglos después. En Génesis 14:18, Melquisedec presenta pan y vino como un símbolo de hospitalidad y bendición, pero para los cristianos, estos elementos resuenan profundamente con la última cena y el sacrificio de Cristo. El pan, que representa el cuerpo de Cristo, y el vino, que representa su sangre, se convierten en los elementos centrales del nuevo pacto que Jesús establecería con su pueblo, Lucas 22:19-20. Cuando Melquisedec ofrece pan y vino, no solo está bendiciendo a Abraham, sino que está anticipando la comunión que los creyentes tendrían con Dios a través de Jesucristo. Este acto es un puente entre el antiguo y el nuevo pacto, uniendo la historia de la redención en una sola narrativa continua. La ofrenda de pan y vino también nos habla del papel de Melquisedec como mediador. En una época donde los sacrificios de animales eran comunes, Melquisedec ofrece pan y vino, lo que podría ser visto como un acto de sustitución. Esto prefigura el sacrificio de Cristo, quien se ofreció a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. El pan y el vino se convierten así en símbolos de la provisión divina y de la redención que Dios ofrece a través de su Hijo.
Este acto de Melquisedec no es solo un gesto histórico, sino una revelación de la manera en que Dios provee para su pueblo. Es un recordatorio de que la provisión de Dios no es solo física, sino espiritual, y que a través de Cristo, todos tenemos acceso a esta bendición. Al ofrecer pan y vino, Melquisedec está invitando a Abraham, y a todos nosotros, a participar en la comunión con Dios, una comunión que sería plenamente realizada en la persona de Jesucristo. ¿Melquisedec, una teofanía o un ser humano? El misterio que rodea a Melquisedec ha llevado a muchos a preguntarse si era simplemente un ser humano o si su aparición fue una teofanía, una manifestación de Dios en forma humana. Este debate ha sido motivo de especulación teológica a lo largo de los siglos, con diferentes escuelas de pensamiento ofreciendo diversas interpretaciones. Lo que es claro es que Melquisedec no es una figura ordinaria, su aparición en la narrativa bíblica está cargada de un simbolismo que va más allá de lo que se describe en el texto. Algunos teólogos sugieren que Melquisedec podría ser una manifestación preencarnada de Cristo. Esta interpretación se basa en la falta de genealogía, la naturaleza eterna de su sacerdocio y la manera en que interactúa con Abraham, como si tuviera una autoridad superior. Si bien esta teoría es intrigante, no hay evidencia concluyente en las Escrituras que la respalde completamente. Sin embargo, lo que es indudable es que Melquisedec es una figura que apunta directamente a Cristo, ya sea como un tipo o una manifestación. Otros argumentan que Melquisedec era un ser humano excepcional, un rey sacerdote que fue elevado por Dios para cumplir un propósito específico en la historia de la redención. Esta interpretación se alinea con la visión de que Dios puede usar a seres humanos ordinarios para cumplir sus planes extraordinarios. En este sentido, Melquisedec es un precursor de Cristo, un ser humano que reflejaba las cualidades divinas y que fue usado por Dios para bendecir a Abraham y, a través de él, a todas las naciones. Independientemente de si Melquisedec era una teofanía o un ser humano, lo que es innegable es su importancia en la narrativa bíblica. Su figura sigue siendo un misterio, uno que nos invita a profundizar más en las Escrituras y a buscar entender el plan de Dios para la humanidad. Melquisedec, con su combinación única de realeza y sacerdocio, nos muestra una imagen del Mesías que estaba por venir, y nos desafía a reconocer la obra de Dios en formas que quizás no esperamos. Si te ha gustado este video, dale un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y asegurarte de no perderte nuestros próximos contenidos. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga. El impacto de Melquisedec en la fe judía. Melquisedec es una figura que, aunque mencionada brevemente en el Antiguo Testamento, ha tenido un impacto profundo en la tradición judía. Su aparición en la historia de Abraham es significativa no solo para los cristianos, sino también para los judíos, que han interpretado su figura de diversas maneras a lo largo de los siglos. Melquisedec es visto en la tradición judía como un símbolo de justicia y paz, y su encuentro con Abraham es considerado como un momento crucial en la historia de Israel. En la literatura rabínica, Melquisedec es a menudo identificado con Sem, el hijo de Noé, quien según la tradición judía, continuó la línea de sacerdotes justos después del diluvio. Esta interpretación resalta la conexión de Melquisedec con la genealogía de los patriarcas, destacando su rol como un puente entre las antiguas generaciones y la nueva nación que Dios estaba formando a través de Abraham. Aunque esta identificación no es aceptada universalmente, muestra la importancia de Melquisedec en la continuidad de la fe y la promesa de Dios. Además, la figura de Melquisedec es vista en el judaísmo como un precursor del Mesías. En algunos textos judíos, Melquisedec es presentado como un rey justo que gobernará en el futuro, una figura mesiánica que traerá paz y justicia al mundo. Esta visión está en consonancia con la comprensión cristiana de Melquisedec como un tipo de Cristo, lo que subraya la importancia de esta figura en ambas tradiciones religiosas. El impacto de Melquisedec en la fe judía también se ve en la forma en que su historia es utilizada para enfatizar la importancia de la justicia y la paz como cualidades divinas. Su encuentro con Abraham es un recordatorio de que la bendición de Dios está vinculada a la justicia y la rectitud, y que estos valores son fundamentales en la relación entre Dios y su pueblo. Melquisedec, por lo tanto, sigue siendo una figura relevante y poderosa en la fe judía, un recordatorio de las promesas de Dios y de su plan para la humanidad. El misterio de Salem, ¿dónde reinaba Melquisedec? Salem,
La ciudad sobre la cual reinaba Melquisedec es otro enigma que ha fascinado a estudiosos y teólogos durante siglos. Tradicionalmente, se ha identificado a Salem con Jerusalén, basándose en el Salmo 76, 2 que dice, en Judá es conocido Dios, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su morada en Sión. Esta conexión sugiere que Melquisedec podría haber sido el rey sacerdote de lo que más tarde se convertiría en la ciudad más sagrada de Israel. La identificación de Salem con Jerusalén tiene profundas implicaciones teológicas. Jerusalén, como la ciudad santa, es el lugar donde Dios estableció su nombre y donde más tarde se construyó el templo. Si Melquisedec fue realmente el rey de Jerusalén, entonces su figura se entrelaza con la historia sagrada de Israel, incluso antes de la llegada de los israelitas. Esto convierte a Melquisedec en un guardián pre-israelita de la ciudad santa, un precursor de la alianza que Dios establecería con su pueblo en ese mismo lugar. Sin embargo, no todos los estudiosos están de acuerdo con esta identificación. Algunos sugieren que Salem podría haber sido un lugar diferente, o incluso un reino simbólico que representaba la paz y la justicia. Esta interpretación ve a Melquisedec como un rey de un reino celestial o espiritual, más que de una ciudad terrenal. Esta idea se alinea con la comprensión cristiana de Melquisedec como un tipo de Cristo, cuyo reino no es de este mundo, Juan 18:36. El misterio de Salem nos desafía a considerar las múltiples capas de significado en la historia de Melquisedec. Ya sea que lo veamos como el rey de una ciudad histórica o como un símbolo de un reino celestial, lo que está claro es que Salem, y por ende Melquisedec, ocupa un lugar central en el plan de Dios. Este reino de paz y justicia anticipa el reino de Dios que Cristo vino a establecer, un reino que no tiene fin y que se basa en los principios eternos de Dios. Melquisedec y la nueva alianza. Melquisedec no es solo una figura del pasado, sino que tiene un papel crucial en la comprensión cristiana de la nueva alianza que Dios estableció a través de Jesucristo. La nueva alianza, mencionada en Jeremías 31, 31, 34 y ratificada en el Nuevo Testamento, es un pacto que trasciende la ley mosaica y establece una relación directa entre Dios y su pueblo. En este contexto, Melquisedec es visto como un precursor de esta nueva relación, un sacerdote de una alianza eterna que encuentra su cumplimiento en Cristo. El sacerdocio de Melquisedec, como se menciona en Hebreos, es un sacerdocio que no se basa en la ley o en la descendencia, sino en el poder de una vida indestructible, Hebreos 7:16. Esta es precisamente la naturaleza de la nueva alianza, una alianza que no depende de las obras de la ley, sino de la gracia y la fe en Cristo. Al igual que Melquisedec, quien no tenía genealogía, la nueva alianza no está limitada por las estructuras humanas o las normas terrenales. Es una alianza que ofrece una nueva forma de relación con Dios, basada en el sacrificio perfecto de Cristo. Melquisedec, por lo tanto, es una figura que anticipa la venida de Cristo y la inauguración de la nueva alianza. Su sacerdocio eterno es un modelo del sacerdocio de Cristo, que intercede continuamente por nosotros ante Dios, Hebreos 7:25. Esta intercesión es un aspecto central de la nueva alianza, que asegura a los creyentes un acceso directo al trono de gracia, sin necesidad de intermediarios humanos. En la figura de Melquisedec, vemos un reflejo de la nueva alianza en su forma más pura, una relación directa y eterna con Dios, sin barreras ni condiciones. Este es el corazón del mensaje cristiano, y es lo que hace que Melquisedec sea una figura tan importante para nosotros hoy. A través de él, comprendemos mejor la naturaleza de la salvación y la relación que Dios quiere tener con su pueblo, una relación que fue sellada por el sacrificio de Cristo y que continúa hasta el día de hoy. El sacrificio perfecto, de Melquisedec a Cristo. El concepto de sacrificio es central tanto en el sacerdocio de Melquisedec como en el ministerio de Cristo. Sin embargo, hay una diferencia clave: mientras que los sacrificios bajo el sacerdocio levítico eran continuos y repetitivos, el sacrificio de Cristo, prefigurado por Melquisedec, es único y definitivo. En Hebreos 9:12, se nos dice que Cristo, al entrar en el santuario celestial, lo hizo una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. El hecho de que Melquisedec ofrezca pan y vino en lugar de un sacrificio de sangre es significativo.
Este acto puede interpretarse como un preludio al sacrificio de Cristo, quien ofrecería su propio cuerpo y sangre como el sacrificio final. El pan y el vino, que Melquisedec presenta a Abraham, son símbolos de lo que Cristo presentaría en la última cena, anticipando su sacrificio en la cruz. Este sacrificio, a diferencia de los sacrificios levíticos, no necesita ser repetido, ya que es perfecto y completo. La perfección del sacrificio de Cristo es una verdad central para la fe cristiana. Al igual que Melquisedec, cuyo sacerdocio no tenía fin, el sacrificio de Cristo tiene un valor eterno. No solo cubre los pecados del pasado, sino que también asegura el perdón para todas las generaciones futuras. Esta es la esencia del Evangelio, que en Cristo, todos nuestros pecados son perdonados, y somos reconciliados con Dios para siempre. El sacrificio de Cristo es la culminación del sacerdocio de Melquisedec. Mientras que Melquisedec nos muestra un sacrificio simbólico, Cristo nos muestra el sacrificio real, uno que cumple todas las demandas de la justicia divina y ofrece paz con Dios. Esta conexión entre Melquisedec y Cristo es un recordatorio de que el plan de Dios para la redención ha estado en marcha desde el principio, y que en Cristo, este plan ha alcanzado su plenitud. El legado de Melquisedec en la Iglesia moderna. El legado de Melquisedec continúa vivo en la Iglesia moderna, donde su figura sigue siendo un símbolo poderoso de la obra de Dios en la historia. Aunque a menudo es una figura misteriosa y menos discutida, su impacto en la teología y en la vida cristiana es innegable. La Iglesia moderna ve en Melquisedec un ejemplo de lo que significa ser un sacerdote de Dios, uno que no está limitado por las estructuras humanas, sino que sirve directamente bajo la autoridad divina. Melquisedec es una figura que desafía las nociones tradicionales de sacerdocio, mostrando que el llamado de Dios puede trascender las barreras humanas. En una época en la que la Iglesia enfrenta desafíos en todo el mundo, la figura de Melquisedec es un recordatorio de que Dios siempre tiene un plan y que su obra no se detiene ante los obstáculos terrenales. Este es un mensaje de esperanza para la Iglesia moderna, que está llamada a ser un reino de sacerdotes, al igual que Melquisedec, sirviendo a Dios con fidelidad y rectitud. Además, la historia de Melquisedec invita a la Iglesia a reconsiderar su entendimiento del sacerdocio y la adoración. El sacerdocio de Melquisedec no estaba basado en rituales o linajes, sino en una relación directa con Dios. Esto es algo que la Iglesia moderna debe abrazar, reconociendo que el verdadero sacerdocio es aquel que se ejerce en obediencia a Dios y en servicio a los demás, reflejando la justicia y la paz que Melquisedec representaba. El legado de Melquisedec también es relevante para el ministerio pastoral y la vida cristiana en general. Los pastores y líderes de la Iglesia están llamados a seguir el ejemplo de Melquisedec, siendo intermediarios entre Dios y su pueblo, y guiando a los fieles hacia una comprensión más profunda de su fe. En este sentido, Melquisedec sigue siendo un modelo para todos los creyentes, recordándonos que el verdadero servicio a Dios implica justicia, paz y una devoción sincera a su voluntad. Si les ha gustado este video, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares que también aman explorar estos profundos temas bíblicos. Y lo más importante, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Tenemos mucho más contenido inspirador y educativo sobre las historias y enseñanzas de la Biblia, y no querrán perdérselo. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga.